Anteriormente se escuchaba mucho en las esquinas de las ciudades cómo niños o personas adultos se paraban en las esquinas a pregonar sobre las noticias y agarrados del periódico decían noticia, noticia y hablaban de lo que estaba sucediendo, sea este un acontecimiento local, nacional o internacional. Y todo el mundo estaba pendiente de las noticias y lo que quería decir. De alguna manera, esto es lo que representa cuando hablamos del Evangelio. Y Pablo estaba diciendo de que él estaba proclamando, pregonando sobre el Evangelio. Y como vamos a ver en el pasaje de hoy día, este mensaje, el mensaje de las buenas nuevas de Dios, tenía sus bases en lo que él ya había dicho en el Antiguo Testamento. Vamos a ver lo que Pablo nos quiere enseñar en esta lección de hoy día aquí, en un momento con Dios. Ya hemos avanzado varios pasajes ya a través de la primera carta a los Corintios. Estamos ahora en el capítulo 15 y Pablo iba a hablar en este momento a la iglesia que estaba ahí en Corinto sobre la resurrección, cómo eso se aplicaba en la vida del creyente, qué significaba, cuánto valor tenía. Pero antes de entrar en ello, Pablo, como un gran maestro, introduce en primer lugar la certeza del mensaje de las buenas nuevas y cómo eso estaba basándose en las Escrituras. Él, hablándoles de esto, les dice, yo quiero recordarles cuál es el evangelio que les he predicado. Y les recuerdo algo muy importante, si es que ustedes realmente ya lo creen, y si es que esa fe es cierta, si no han creído en vano, les dice. Y el mensaje del evangelio está basado, les dice él, en lo que las Escrituras dicen. Por eso, claramente en el capítulo 15, en el versículo 3 y 4, les dice que os anuncio lo que ya les dice que primeramente os he enseñado lo que sí mismo recibisteis. Y le dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Aquí Pablo estaba haciendo una enseñanza muy importante. En primer lugar, nos habla sobre qué es el Evangelio. Y el Evangelio son esas buenas nuevas, de que Cristo murió por nuestros pecados, de que Él fue sepultado para confirmarnos de que sí había muerto, pero que al resucitar, Él manifiesta en ese momento su poder en contra del pecado y su victoria en contra de la muerte. Entonces ahí es donde Pablo dice, yo quiero que recuerden que las buenas nuevas que les estoy hablando de Cristo, de su muerte, de su sepultura, de su resurrección, estaba ya basado en lo que Dios mismo había dicho en cuanto a su Hijo. Pablo estaba confirmando que el hecho que él estaba predicando ya había sido anunciado anteriormente por el Dios. Y eso lo vemos nosotros, por ejemplo, en el capítulo 16 de Salmos, en donde habla sobre la resurrección. Pero también vemos en el capítulo 53 de Isaías, por dar unos ejemplos, en el capítulo 53, donde habla sobre la muerte y la sepultura de Cristo. Este mensaje no era nuevo. Era el mensaje de esperanza que Dios tenía prometido para todos aquellos que creen en Él, en Cristo, en el Salvador, en quien murió por nosotros. Dios está prometiendo y ha prometido la salvación a todo aquel que cree en este mensaje. Entonces Pablo, como ese niño de la esquina, andaba por todo lado anunciando extra, extra, o en otras palabras, hay buenas noticias, hay buenas noticias. El Señor, el mismo Hijo de Dios, vino a la tierra. Él murió por nuestros pecados. Él fue sepultado, pero resucitó para darnos esperanza. Y si usted pone su fe en Él, sus pecados le son perdonados. Estas son las buenas nuevas. Escuchen lo que Dios ha prometido. Ese mensaje era transmitido por Pablo por todo lado por donde él iba. Y les dice a los hermanos que estaban en Corinto, este mismo mensaje es el que ustedes, si ya han creído realmente, es el que está, en el cual tienen su esperanza. Y esto, les dice, estaba en las Escrituras. La certeza de la palabra de Dios nos hace ver cuán importante es creer en lo que Dios ha dicho.
Al mismo tiempo, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo dan cumplimiento a lo prometido por Dios. En otras palabras, la certeza de la palabra de Dios se basa en este mensaje, y por eso mismo esa certeza nos da a nosotros la confianza de que si creemos en Él, en el mensaje del Evangelio, tenemos salvación y perdón de pecados. Entonces Pablo le estaba diciendo, antes de yo hablarles de la resurrección, déjenme recordarles que el mensaje que les dio esperanza a ustedes y de lo que yo voy a hablar ahorita sobre la resurrección está basado en lo que Dios ya había dicho. Y ahí pueden descansar ustedes. Ese es el principio teológico en el cual cada uno de nosotros podemos descansar. Pero si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, si usted todavía no ha puesto su esperanza, Dios quiere salvarle. Asimismo, como los hermanos en Corinto recibieron el mensaje, usted puede hacerlo. Dios le está prometiendo a usted perdón de pecados. Le está prometiendo a usted que no vaya a pasar la eternidad en la condenación. Quiere salvarle de allá. Y lo que tiene que hacer es poner su esperanza en que en Cristo murió conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó conforme a las Escrituras por amor a usted. Cristo lo hizo cumpliendo las promesas de Dios, pero sobre todo lo hizo pensando en usted. Y si usted ya ha puesto en Cristo su esperanza, vaya, proclame como Pablo la certeza de las Escrituras, las promesas de Dios y la esperanza que todo aquel puede tener si pone su fe en Cristo, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección para el perdón de pecados y la vida eterna. Proclame ese mensaje. Es el mensaje que le trajo esperanza a usted y es el mensaje que puede traer esperanza a todo aquel que cree en ello. Que Dios nos ayude a proclamar este mensaje. Y si usted no ha puesto su fe en Cristo, le invito a que lo haga. Él quiere salvarle, Él quiere perdonarle, Él quiere darle vida eterna. Él ya lo cumplió. Lo único que usted tiene que hacer es creerlo con firmeza. Que Dios le bendiga.